preguntarles, ¿qué opinión tienen ustedes del libro de Apocalipsis? ¿Qué les produce cuando escuchan la palabra Apocalipsis? Amén. Gracias. Muy cierto lo que nos está compartiendo. ¿Alguien más quiere compartirme? Cuando oye Apocalipsis, ¿qué viene a su mente? ¿Qué les salta a la mente? ¿Miedo? ¿Miedo? Ok. ¿Sí? A ver, se sumaron los que concuerdan con mi hermana Lucy y Angelito, que les produce miedo. Ok. Ok. Bueno, yo quiero compartir con ustedes parte de este libro, Apocalipsis. Y hoy, conforme vamos avanzando, muchas dudas se van a ir despejando de su corazón. Y yo creo que va a ser de bendición para ustedes. Y quiero empezar por el escritor del libro. La mayoría de las Biblias de estudio marcan autores, ¿verdad? Autor Moisés, autor Pablo, autor. Ellos no fueron autores del libro o autores de la Biblia. Ellos fueron solamente escritores. El autor es Dios, el soberano. Amén. Entonces, el escritor del libro de Apocalipsis es Juan. Pero ¿quién fue Juan? Quiero que leamos Mateo 4:21. Mateo 4:21 nos da una referencia de quién fue Juan. Y dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Cuál era el oficio de Juan? Pescador. Era un pescador. Pero la mayoría de nosotros tenemos la referencia o el contexto del pescador de nuestros días, ¿verdad? ¿Y cómo es el pescador de hoy en día? ¿Cuáles son algunas características de un pescador de nuestros días? Ok. Traen maquinaria, ok, pero ya estamos hablando de algo más grande, pero un pescador común. Su lanchita, ok, rico, no, pobre, vive al día, vive de lo que logra vender del día. Si hubo pesca buena, bueno, va a haber buena venta, pero si no hubo buena pesca, no hay, ¿verdad? Pues Juan no era un pescador como el de nuestros días. En estos días, el pescador que tenía lancha y tenía redes significaba que era un empresario. Por eso es que cuando Jesús los llama, no dudan en irse, en seguir a Jesús. Ellos no dejaron al desamparo a sus familias, porque la lancha y las redes se siguieron trabajando. Dejaron trabajadores para que pudieran darle sustento a sus familias y aún para ellos mismos.
Por eso es que ellos no dudaron, así como que, oye, si seguimos a Jesús y luego y la familia. Y muchos han tomado así como que, yo quiero seguir a Jesús y se van y dejan a las familias abandonadas. No, en estos días no. Juan era un pescador, pero era un empresario. Tenía su empresa y vivían, vamos a decir que cómodamente, por cuanto después pudo convertirse en un discípulo de Jesús. ¿Cómo era el carácter de Juan? Marcos 3:17 nos dice cómo era su carácter. Y dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apodó, ¿cómo? Hijos del trueno. Así que, ¿cómo era su carácter? Fuerte, aguerrido, agresivo, ¿verdad? Chispazos que daban, se enojaban y ¡pum!, lanzaban truenos y centellas. Tenía un carácter fuerte, pero el estar con Jesús, ¿qué creen? Cambia la vida. Porque este hombre, después de estar con Jesús por 3 años y medio, su vida le fue transformada. ¿Y de qué manera fue cambiado Juan? Según el evangelio escrito por él, en el capítulo 13, versículo 23, declara: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿dónde se encontraba? Recostado. Ay. Fue y se recostó sobre el pecho de Jesús y ahí estaba. Y ahí permanecía. Y este Juan después es apodado como el amado. Jesús lo amaba. Después de ser un hijo del trueno, ahora se convierte en Juan el amado. ¿Qué pasó con el carácter? Las enseñanzas de Jesús le templaron el carácter, le apaciguaron el temperamento. Y créame, estar con Jesús cambia la vida. Así que si usted es un hijo del trueno, permanezca con Jesús, porque Él lo va a cambiar a un amado por Él. Ya Juan se encuentra con Jesús recostado, tranquilo, y antes de que Jesús ascendiera a los cielos, después de su resurrección, Él le da palabra profética a 2 de sus discípulos consentidos. Y vamos a leer Juan 21, 18 y 19. Hoy vamos a leer mucho. ¿Lo tienen? De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿De quién está hablando? ¿Con quién estaba hablando aquí Jesús? Con Pedro. Recordemos que mientras Jesús está en el patio, mientras Jesús está delante de Pilatos, Pedro está en el patio y hace la negación. ¿Cuántas veces? 3 veces antes de que el gallo cantara. Esto provocó en Pedro un gran dolor y mucha angustia.
Dice que después de que él oyó cantar al gallo, él se retiró y lloró amargamente. Había un dolor muy profundo en Pedro. ¿Por qué? Porque fue más fuerte el amor propio que el amor a Jesús. El que le había dicho, ay, si tengo que morir por ti, yo muero por ti. Y resulta que no fue así, ¿verdad? No pudo dar la vida en ese momento. Entonces Jesús viene, se encuentra con Pedro y lo restituye y le sana el alma, le sana el corazón, le quita la amargura y vuelve a reiterarle su llamado. Sígueme. Tú naciste para seguirme. Tú no naciste para estar amargado, tú no naciste para estar llorando allí en la esquina, tú no naciste para estar escondido, tú naciste para seguirme y para servirme. Así que ven y vámonos a trabajar. Pero cuando Jesús le dijo, extenderás tus manos, ahí le dio la palabra profética declarándole con qué muerte iba a morir. La forma en que murió Pedro fue crucificado. En el año 67 después de Cristo, por orden de Nerón, fue llevado al circo romano y ahí lo crucificaron. Pero Pedro, al darse cuenta que iba a morir de la misma forma que su maestro, pidió que lo crucificaran de cabeza, porque decía, no soy digno de morir igual que él. Y en el año 67 se cumplió la palabra que Jesús le había dicho, extenderás tus manos. ¿A quién más le dio palabra profética Jesús antes de ascender a los cielos? Leamos Juan 21, versículos 22 y 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y es así como la historia nos confirma que Juan no murió por orden de ningún emperador. Sí lo aprendieron. El emperador Domiciano, uno de los emperadores más sanguinarios de Roma, aprendió a Juan y mandó golpearlo hasta que muriera. Y lo golpearon y ¿qué creen que pasó? No murió. Después ordenó que lo envenenaran y le dieron a beber veneno, pero ¿qué creen? No se murió. Y después mandó que se pusiera una olla hirviendo con aceite y lo sumergió en esa olla y cuando lo sacaron, ¿qué creen? Hola, les dijo Juan, no se murió. Y lo volvieron a sumergir y lo sacaron y no se murió. Y lo volvieron a sumergir y lo sacaron y no se murió. Así que Domiciano dijo, no hay manera de que este hombre se muera. Mándenlo a la isla de Patmos y que allá se muera. Hay alimentos, hay animales ponzoñosos, así que allá se muera. Y Juan, estando en la isla
de Patmos, donde permaneció por 4 años, no murió. Llegó a la isla un barco y lo rescataron. Hubieran tenido la oportunidad de estar ahí en esa iglesia, en esa congregación de Éfeso, y vieran entrar a Juan, ¿qué harían? Más háblenme bien fuerte. Gritar de júbilo, ¿qué más? ¿A ustedes no harían nada? Contentos. Yo soy muy preguntona. Yo soy muy preguntona. Cuando a mí me interesa algo, yo empiezo así como maquinita a formular preguntas y empiezo a preguntar. Cuando sé que alguien tiene algo que enseñarme, no lo suelto hasta que me enseña. Yo me hubiera acercado a Juan y me hubiera sentado y le hubiera dicho, ¿cómo era Jesús? Descríbemelo. Dime cómo era su rostro, dime cómo eran sus manos, cómo era su voz. A ver, y cuando sanó a esa mujer de flujo de sangre, a ver, ¿qué sentiste? O sea, yo hubiera empezado a preguntarle todo acerca del único sobreviviente que quedaba ese tiempo, que había visto a Jesús cara a cara. Yo eso hubiera hecho. Cuando la congregación sabe quién es Juan, lo animan para que empiece a escribir todo lo que Jesús había enseñado. Y es cuando escribe el Evangelio y después escribe las cartas y por último escribe el Apocalipsis. Jesús le dijo, si yo quiero que Él quede hasta que venga, era porque Juan vería a Jesús, como el libro de Apocalipsis no lo relata, que Él lo vio. Y Jesús comenzó a decirle todas las cosas que sucederían al final de los tiempos, que para nosotros ya no son finales de tiempos, para nosotros ya es el tiempo. Nosotros ya estamos viviendo lo que aquí fue escrito hace 2000 años. Aquí está. El propósito de Apocalipsis no era generar miedo en el pueblo de Dios, mucho menos terror o confusión, fobia al libro, porque yo he conocido cristianos que no se atreven siquiera a ir a ese libro. Pueden recorrer todos los demás, menos Apocalipsis. El propósito de la escritura del libro de Apocalipsis era dar una esperanza a los creyentes que en ese tiempo estaban siendo perseguidos. Era decirles, no se desalienten, no se desanimen, porque Jesús vive y reina por la eternidad. Y Él nos ha dejado esta palabra. ¿Cuándo surge el miedo, el terror, la fobia y la confusión por el libro de Apocalipsis?
fue en la Edad Media, cuando la palabra Apocalipsis tiene como sinónimo fin del mundo, porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Y revelación es quitar el velo para ver y entender. Cuando una persona lee la Biblia y no la entiende, es porque hay un velo delante de ella que no le permite ver. Y entonces tiene que venir el Espíritu Santo a quitar el velo. Y entonces la gente va a empezar a ver y va a entender la palabra de Dios. Y sabes que en estos días Dios quiere quitarnos el velo. Dios quiere que nosotros veamos su gloria. Dios quiere que nosotros veamos sus maravillas. Dios quiere que nosotros veamos su grandeza, su poder. Dios quiere que miremos su amor, porque mira, aún nosotros conociéndole, cuántas veces hemos hablado en nuestra desesperación: Dios no está conmigo. Es que Dios a mí no me ama, ama a otros, pero a mí no. ¿Cuántas veces en nuestra angustia, en nuestras crisis que llegamos a tener emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, económicamente hablando, nosotros declaramos lo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios? Pero Dios quiere que tú veas su poder y entiendas su grandeza en tu vida. Requerimos urgentemente de un entendimiento para lograr vivir ordenadamente. Así que iniciemos con el libro de Apocalipsis y para ello vamos a ir al capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Me surgen 3 preguntas de este versículo. ¿De quién es la revelación? ¿Para qué es la revelación? ¿Y para quiénes es la revelación? 3 preguntas que el mismo versículo nos contesta. Porque hemos creído que Apocalipsis es un libro que es oculto. Es un libro que se escribió para que no lo entendamos. Sin embargo, dice la revelación. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. Jesús quita el velo para ver y entender. ¿Para qué es la revelación? Dice que para manifestar a sus siervos, para hablarlas a sus siervos. ¿Y para quiénes es la revelación? Para los siervos. ¿Quién es un siervo? Alguien que voluntariamente decide entregar su todo a Dios. El siervo es el que decide negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. ¿Cuánto ego puede haber dentro de nuestro ser? ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar en el día a día?
¿Cuántas veces esas decisiones van en contra de lo establecido por Dios? ¿Cuántas veces yo quiero hacer una cosa, pero Dios me dice otra? Negarnos a nosotros mismos y hacer lo que Dios pide que hagamos, sus siervos. Así que Dios requiere de siervos para manifestarle lo que Él va a hacer. Es que no sabemos cuándo va a ser el fin del mundo. Es que no sabemos cuándo va a pasar esto. Es que no sabemos porque hay un velo y no hemos logrado ver lo que Apocalipsis nos dice. Pero Dios quiere revelarle sus secretos y el futuro a sus siervos. Amós 3:7 lo dice. Mira que cuando yo leí este versículo, me ha llevado a tener que de verdad rendir en una totalidad la vida y la voluntad a Dios. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no va a hacer nada sin que antes lo hable. Voy a hacer esto. Estoy por hacer esto. Y te voy a compartir en la Biblia. Hay una enseñanza que confirma lo que está escrito en Amós. Había unas ciudades, 10 ciudades, que se habían salido de control hablando moralmente. Llevaban una vida descarriada, una vida totalmente en contra de los principios de Dios. Hacían de su vida lo que ellos querían. Y dice la Biblia que el pecado de estas ciudades subió delante de Dios. Imagínate de qué grado era el pecado, la maldad de estas ciudades, que subió a la presencia de Dios. Y entonces Dios toma la decisión de destruir las ciudades. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el mal no siguiera propagándose. Porque era una maldad que venía de generación a generación, a generación, a generación. ¿De qué ciudades te estoy hablando? Te estoy hablando de las ciudades de Sodoma y Gomorra. La Biblia solo nos menciona 2, pero en su totalidad había 10 ciudades. Y si tú lees en el libro de Génesis, cuando los ángeles van a la casa de Lot, dice que afuera se reunieron desde el más pequeño hasta el más grande, y le decían, sácanos a los hombres, porque queremos conocerlos. Pero no era conocerlos de hola, ¿cómo estás? Sino querían abusar sexualmente de ellos. Por eso es que Lot atranca la puerta y no les permite entrar. Era una maldad grande en las ciudades. Y cuando Dios envía a los ángeles, se encuentran con Abraham. Y Abraham les ofrece comida, les ofrece de beber, les ofrece descanso. Y entre tanto Dios se cuestiona a sí mismo diciendo, ¿encubriré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Entonces dice que Dios toma parte a Abraham y le dice, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham comienza un papel de intercesor. Mi Señor, ¿acaso si hubiese 50 justos en la ciudad, usted destruiría la ciudad? ¿Usted castigaría al justo con el pecador? Y Dios, ¿qué le dice? No, Abraham,
Si hubiera 50 justos por amor a ellos, no las destruiría. Y así se fue Abraham en un de más a menos hasta que llegó a 5. ¿Y cuántos justos se encontraron en estas ciudades? ¿Cuántos? Ni uno. Porque Lot fue salvado por la intercesión de Abraham. Las ciudades fueron destruidas. Lot fue salvado con sus hijas, pero no por ellos, sino por la justicia de Abraham. Y yo te puedo contar cuando fue el incendio en San Juanico. Días antes, varias personas en la congregación hablaron en ese tiempo había muchos pastores en la iglesia y iban y le decían, es que soñé que del cielo caía fuego y se incendiaba toda una colonia y los cuerpos quedaban así quemados totalmente, no sé cómo se diga, en las camas, los niños, sacaban los cuerpos en camiones y empezaron a compartir esto. De esa colonia había mucha congregación, vivían muchos hermanos ahí en San Juanico. Y comenzamos a estar en oración en la iglesia, no entendíamos qué querían decir los sueños, no sabíamos a dónde iba a ser, sabíamos que iba a suceder y empezamos a orar por todas las colonias aledañas a la congregación. Yo recuerdo que ese amanecer, nosotros vivíamos en una colonia no cercana, relativamente no estábamos cercas. Pero de verdad que en mi recámara se sentía que el fuego lo teníamos afuera. Cerca de la casa cayeron las tapaderas de estas salchichas. Vimos cómo volando y caían. Y les voy a decir que en menos de 5 minutos que comenzó el incendio en San Juanico, la casa de mis papás estaba llena de gente queriendo entregar su vida a Cristo porque decían, es el fin del mundo. Fue una cosa horrible. Y en este caso mi papá se movilizó, fue a la iglesia se abrió como un albergue y comenzaron a llegar los hermanos de San Juanico con con las familias. Había una familia muy peculiar porque tenía aproximadamente como 8 chiquitos, así. Y todo el mundo se preguntaba por esa familia, ¿no? Y de verdad que cuando los vimos entrar por la iglesia, el alma descansó y empezamos a alabar y a bendecir el nombre de Dios, porque ninguna familia murió. Dice que sentían el fuego, pero milagrosamente sus casas quedaron intactas. Todo alrededor quemado, todo alrededor estaba deshecho, o sea, no quedó huella de ese lugar. Pero los hijos de Dios fueron salvados. Y cuando el terremoto del 85 pasó lo mismo, Dios avisó de ese terremoto. Y les puedo seguir contando. Dios no hace nada sin que antes lo avise a sus siervos. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser un siervo que Dios le hable y le diga, voy a hacer esto? Así. ¿Qué tenemos que hacer?
negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor como lo hizo Juan, como lo hizo Pedro. Que pase lo que pase, permanezcamos de pie, firmes. Dios requiere de siervos. ¿Por qué Dios eligió a Abraham para comunicarle lo que iba a hacer? Porque Abraham tenía una fe creciente. Abraham no tenía solo fe. Abraham tenía una fe donde él creía y confiaba total y absolutamente en la soberanía de Dios, declarando: Dios es bueno y todo lo que hace es bueno y es para mí bien. Abraham, quiero que me entregues a tu hijo. Por un instante lo pensó y le cruzó en la mente. ¿Cómo? Sin embargo, la segunda vez que Dios le dice: quiero a tu único, a Isaac, a quien amas. Abraham tomó al muchacho, tomó el burro, tomó la leña, tomó a los siervos y emprendió camino. ¿Confiaba Abraham en Dios? Totalmente. Dios no va a hacer que yo sacrifique a mi hijo porque así no es Él. Y esa confianza lo llevó a ver un milagro. Dios suplió para él el sacrificio y dejó junto a él al muchacho. Oh, qué maravilloso nuestro Dios. Y apréndase esto: Dios es bueno y todo lo que hace es bueno y es para mi bien. Aunque en esos momentos todo parezca turbio, negro, que está todo mal, que como Dios permite, ¿por qué Dios esto? Porque Dios es bueno y todo lo que hace es bueno y es para mi bien. Y ahí yo tengo que descansar y mi fe va a ir creciendo, mi fe va a ir de aumento en aumento en aumento hasta que logre ser un siervo al quien Dios le declare su palabra. Entonces, estamos de acuerdo que en estos días hay una necesidad urgente de siervos de Dios. Amén. Ahora vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:2. Ya vimos el versículo 1, ahora vamos a ver el versículo 2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan, ¿qué hizo? Dar testimonio de la palabra de Dios y de Jesús. No se cayó, no se quedó calladito, quietecito, pues, ya estoy viejito, ya mejor aquí me siento, pues a esperar a ver cuándo llega la muerte por mí y me voy con mi Señor. No. Entre tanto que llegaba la muerte, ¿qué hizo Juan? Se puso a trabajar, se puso a escribir, se puso a predicar, se puso a hablarle a toda la gente de quién era Jesús. Y ¿sabes? Hay una misión para ti: dar testimonio de la palabra y dar testimonio de Jesús. ¿Sabe? Nos hemos callado por mucho tiempo. La iglesia ha permanecido inerte, quieta, silenciosa. Antes se sabía en dónde había una iglesia. Recuerdo mucho que pastoreábamos una iglesia y era un domingo en la tarde y estábamos en un tiempo de alabanza. Y estábamos cantando al Señor, ¿no? En esa iglesia, mire, ¿qué le cuento? La alabanza podía durar hasta 2 horas, porque la gente no se quedaba callada. La gente cantaba, danzaba, gritaba, aplaudía, celebraba.
Ellos nada más tenían que oír un rasquido de guitarra o un sonido de tambor y platillo para que ellos levantaran las sillas y las quitaran, porque eso se convertía en una fiesta delante de Dios. Y recuerdo que días después llegó una persona y dijo, ¿aquí es iglesia? Sí, pase. Y dice, es que el domingo llegó el padrecito de la iglesia de aquí adelante y nos dijo que venía en la combi y que pasó por una iglesia cristiana que hasta ganas le dieron de bajarse y meterse, porque había una alegría y un gozo que salpicaba hasta las calles. Y entonces yo no me quiero quedar con la curiosidad y vengo a ver si es cierto. Pues pásese al ratito, ya empieza la reunión y esa noche esa persona entregó su vida a Cristo. Y ¿saben? Después nos llegaron más gentes que nos mandaba el padrecito de la iglesia. Y la gente sabía dónde había una iglesia cristiana porque ahí cantaban. Porque ahí había algo diferente. Hoy en día ya ni sabemos dónde hay iglesias porque todo está muy quieto. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Dando testimonio. Y como leíamos al principio en el Salmo, ¿verdad? Declarar la gloria de nuestro Dios, pase lo que pase. Cantarle a nuestro Dios con salmos, con cánticos, con himnos. Como Dios nos pide que le alabemos, tenemos que hacerlo, porque de esa manera damos testimonio. Pero también ahí en la cuadra donde vivimos, allí en la escuela de los hijos, yo veo que todas las mamás meten le dicen a los niños que se metan a la escuela y ellas se quedan afuera. Ahí aprovecha y da testimonio de Jesús, porque esa es una misión. ¿Para quién? ¿Para quién? No. Diga, para mí. Señor, que luego para todos. No, hable por usted. ¿Para quién es esa misión? Esa misión es para ti. Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero que lea la primera palabra de este versículo. La palabra bienaventurado significa extremadamente bendecido. Fíjese, hemos sellado el libro de Apocalipsis. No lo leemos, mucho menos lo estudiamos, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué declara este versículo de Apocalipsis? Extremadamente bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que cuando tú lees Apocalipsis, cuando tú oyes sobre Apocalipsis, en ese instante Dios empieza a enviarte bendiciones. Extremadas, bendiciones extremadas. ¿Y quién no? Alguien aquí que diga, yo no quiero bendiciones. ¿Cuántos quieren bendiciones? No se duerma, mi hermano, mi hermana, no se duerma. El que lee y oye, y en este momento usted está leyendo y también está oyendo. Así que, mire, hermano, yo le recomiendo que saque la canasta y mientras oye, que Dios empiece a depositarle ahí sus bendiciones. Y cuando se vaya, agarra la canasta y se va con ella. Extremadamente bendecidos.
Y la bendición tiene el propósito de habilitarte y de capacitarte para cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? ¿La recuerdas? Dar testimonio de la palabra y de Jesús. Muchas personas creen que el libro de Apocalipsis es un libro de juicio, es un libro de destrucción sobre la tierra, pero va más allá de ello. Es un libro que tiene palabra profética segura para nosotros. Y hay una bendición para nosotros. Así que dile al que está ahí cerquitas, somos bienaventurados. ¿Lo creen? Amén. Hay que creerlo. Y ahí en Apocalipsis 1:3 termina y sella y pone un punto este versículo diciendo, porque el tiempo está, ¿qué? Hermanos, hermanas, Jesús viene pronto. Y esto ya es real. Hace 44 años que yo conocí a Jesús, oí por primera vez que Jesús venía por su iglesia. Y desde entonces lo estoy esperando. ¿Usted cree que a un paso de mi eternidad voy a darle marcha atrás? ¿Voy a negar mi fe? ¿Voy a dudar de mi Dios? ¿Voy a dudar de su poder? ¿Voy a dudar de su palabra? ¿Voy a dudar de sus promesas? No. Hoy más que nunca, escúchalo bien, este día 3 de agosto del 2022, el tiempo está cerca. Pronto veremos a nuestro Salvador. Pronto veremos a nuestro Dios, en quien hemos creído sin haberle visto. Nosotros no le hemos visto, pero hemos conocido de Él el amor que nos ha tenido. Y mientras espero, ¿qué voy a hacer? Voy a tener una obediencia constante a Dios. ¿Cuántos tienen hijos? Manténganla así en alto. Todos los que tengan hijos. ¿Verdad que es bien fácil que nuestros hijos obedezcan? ¿Sí? Todos los que les es fácil que sus hijos les obedezcan, manténganla en alto. Discúlpeme usted que la baje. A mí no me es fácil que mis hijos me obedezcan. Generalmente, para que obedezcan, hay una sentencia. Si no recoges tu cuarto, ¿qué haces? Está castigada, ¿verdad? ¿Qué más? Pues antes era no sales a jugar. Te quito el celular. Te quito el iPad. Te quito ¿cómo se llaman los jueguitos? De nuestros tiempos eran los Nintendo, ¿verdad? Hoy creo que es de tienen otro nombre. El PlayStation. ¿Cierto o no? Sí, ¿cierto o no? Para que nos obedezcan les damos una sentencia. Usted como hijo e hija de Dios, ¿obedece constantemente a Dios? Ay, qué difícil tiempo. Qué difícil es más. Entre más cerca esté Jesús, será más difícil mantener nuestra obediencia constante. Pero bienaventurados los que lo hagan. Vamos a leer Efesios 5.
ponga mucha atención. Y los que no están escribiendo o no están leyendo en su Biblia, lean conmigo en pantallas en voz fuerte. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando, perdón, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Comprobando lo que es agradable al Señor. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son los días? Usted puede decir, la palabra de Dios está mintiendo. ¿Cómo están siendo nuestros días? Malos. ¿Ustedes ven noticias por la tele u oyen noticias por radio? ¿Sí? ¿Y qué es lo que más, mire, se lee en los periódicos? Se escucha y se ve. ¿Qué es lo que más hoy tenemos como noticias? Guerras, violencia, enfermedades, muerte, secuestros, tremendamente lo que estamos viviendo, ¿cierto? Las mujeres de hoy en día, cuando van a salir del hogar, ¿salen con seguridad? La madre que se queda segura de que su hija va a ir y va a venir. No, ¿verdad? Los días son malos. ¿Y qué dice la Biblia que tenemos que hacer? No, ahí está escrito. Aprovechar bien el tiempo. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros en este día? Aprovechar bien el tiempo. El tiempo se ha convertido en un arma de doble filo. Si se aprovecha, se tienen grandes beneficios. Pero si se malgasta, nunca se recupera. El día de ayer ya no existe. Mañana tal vez no llegue. El tiempo no aprovechado es un tiempo perdido. El tiempo podemos ahorrarlo, perderlo, malgastarlo o desperdiciarlo. O incluso matarlo. ¿Qué haces? Aquí matando el tiempo. El tiempo ha dejado de ser tiempo. Inicias en la mañana y cuando menos te das cuenta ya son las 2 de la tarde. Y después cuando menos te das cuenta ya son las 10 de la noche. Ay, y no hice nada. Ay, ¿cuánto te faltó por hacer en un día? Aprovechar bien el tiempo. ¿Y de qué manera espera Dios que tú aproveches el tiempo? Dice que aprendas a vivir como sabio. La Biblia dice que cuides tu manera de vivir. Que tu manera de vivir sea digna. Honrando a Dios como un hijo, como una hija amado, amada. Que tú hoy los termines diciendo, Señor, gracias porque en manera hasta donde de verdad mis fuerzas me dieron, te honré. Viví dignamente. Me apegué a tu palabra.
me apegué a las promesas, me apegué a la palabra profética que he recibido, Dios, y estoy en espera del cumplimiento de esa palabra. Estos versículos nos están gritando, Jesús viene, toma decisiones correctas en toda tu manera de vivir. Que si tienes que tomar una decisión, la hagas pensando que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Si supieras que Jesús viene en esta noche, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías de tu vida? De ahí que el salmista escribiera, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Y es en este presente, y es en este hoy, y es en este tiempo que la eternidad está palpitando en nuestra alma. Yo no sé tú, pero anhelo con todas mis fuerzas que llegue ese día. Y lograr ver a mi maestro. Hay un canto de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara. Y para mí este canto es un himno. Y cuando me siento desalentada, cuando me siento desesperada, afligida, angustiada, cuando siento que todo a mi alrededor está mal, pongo este canto. Porque este canto me recuerda mi eternidad. Y en una ocasión compartiendo con uno de los niños de servicio, yo lo llevé a la ventana y le dije, quiero que veas el cielo. Ve el cielo y que tus ojos jamás te engañen, porque aunque tus pies pisan esta tierra, tú no le perteneces a ella. Tú le perteneces al cielo. Y lo que en esta tierra te toque vivir, míralo como tu aprendizaje continuo que te va a llevar en escalada al reino de los cielos y vas a volver a ver a tu Creador. Y se lo dije porque es algo que acostumbro a hacer. Salir a mi patio y mirar el cielo y decirme, Carmen, pisas la tierra, pero no le perteneces, por tanto no te dejes agobiar. Ve el cielo, porque los cielos están contando la gloria de Dios y el firmamento te anuncia hoy la obra de sus manos. Aprovecha tu tiempo. No te encierres en tu dolor, no te encierres en tu angustia, en tu desesperación, no te encierres en esa ansiedad que te carcome. No. Abre tus ojos, abre tus brazos y grita. Yo estoy de paso, soy peregrino por aquí, voy rumbo a mi eternidad. Me toca vivir hoy, pero de una manera que agrade a Dios, imitándole a Él como un hijo, como una hija amada. Cierra tus ojos y en este momento quiero que sientas el palpitar de tu eternidad.